Bienvenidos a todos los que van entrando ahorita y los felicito a los puntuales que están puntualitos a la clase. Bueno, vamos a iniciar los verbos copulativos y los verbos regulares. Páginas 128 y 129. Ahí tenemos unos ejercicios iniciales y vamos a verlos. Observa las conjunciones del verbo caber. Miren, es un poco raro ese verbo, pero el verbo caber. En tiempo pasado y presente. No lo vamos a ver en futuro, simple y sencillamente va a ser en tiempo pasado y presente. Ahí tenemos, yo quepo, tú cabes, vosotros cabes, usted cabe, él o ella cabe, nosotros, nosotras cabemos, vosotros, vosotras cabéis, ustedes caben, ellos y ellas caben. Ustedes observaron está en todas las personas, primera, segunda y tercera, y también está en singular y plural. Luego tenemos la siguiente, yo ocupe, tú ocupiste, en pasado, ahí lo estamos viendo, allá lo hicimos en presente, hoy estamos viendo en pasado. Vosotros cupiste, ustedes cupo, él o ella cupo, nosotros, nosotras cupimos, vosotros, vosotras cupisteis, ustedes cupieron, ellos y ellas cupieron. A veces nosotros, ¿verdad? Decimos, yo cabo. No se dice cabo, se dice quepo, porque es del verbo caber. Aunque caber sería más decir cabo, ¿verdad? Porque tiene caber. Pero aquí vemos nosotros que cambia. No se dice yo cabo, yo quepo. Tú cabiste. No, tú cabes. Tú cupiste. Usted cupo, usted cabe. Sí se puede decir cabe, pero cuando estamos hablándolo en presente. Pero ya cuando lo estamos haciendo en pasado, no podemos decir, ¿verdad? Tú cabiste. No, tú cupiste. Entonces vemos, ¿verdad? Ahí, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre las formas verbales del presente y del pasado? Y podemos ver ahí que no se conserva la misma raíz. Por lo tanto, cambia su escritura. Ustedes saben que la raíz es el inicio de la palabra, es el morfema, o sea, el inicio de toda palabra. Y en el verbo caber, no tiene nada que ver en yo quepo, no conserva la misma raíz, sino que cambia su escritura. Bueno, vamos a continuar viendo los verbos. Espero que hayan anotado eso y que hayan entendido que en este verbo no se puede, la raíz no va a ser la misma, siempre va a cambiar. Entonces, ahora seguimos. Según las relaciones que establecen con otros elementos de la oración, se van a distinguir varias clases de verbos. De acuerdo con su significado, los verbos pueden ser copulativos y los no copulativos. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los verbos copulativos. Los verbos copulativos son los que sirven de enlace entre el sujeto y el predicado. Estos indican estados y procesos. Como ustedes pueden ver, solamente van a servir de enlace porque estos no van a hacer acciones, no van a indicar acciones. Estos no me están indicando acción, simple y sencillamente me van a indicar estados y procesos. Entonces, ahí podemos ver nosotros en los verbos copulativos que debemos definir que solamente me van a servir para de enlace. Ya cuando están haciendo enlaces, sí, ¿verdad? Pero, mientras tanto, solo me van a indicar estados y procesos. Un estado es que estamos tristes, estamos contentos, estamos llorando, riendo.
Entonces, eso es un estado. Y un proceso es algo que se va sucediendo. Por ejemplo, ahí tenemos nosotros unos ejemplos. Y son tres verbos. Son tres verbos que son copulativos. Verbo ser, estar y parecer. Ser, estar y parecer. Esos tres verbos yo los voy a usar cuando yo quiero hacer un enlace. Por ejemplo, tenemos aquí, los niños son hermosos. Si no existe ahí, no hay ninguna acción, simplemente estamos haciendo un enlace y decir que los niños son hermosos. La película parece, ahí estamos usando el verbo parecer. La película parece buena. Carlitos y Noé están enojados. Ustedes ven ahí el uso de los tres verbos. Ser, son. Parecer, parece. Y estar, están. Entonces, ustedes pueden ver que no hay ninguna acción. Simple y sencillamente están indicando un estado, un proceso. También están los verbos no copulativos. Estos verbos son los que indican acciones. Aunque también hay algunos que solamente van a expresar estados o procesos. Pero aquí es donde nosotros vamos a ver que para que podamos ver ahí la acción se va a necesitar auxiliar de otro verbo. Ahora, los verbos que indican acción, aunque también les decía, son los que expresan estados o procesos. Por ejemplo, vivir, crecer y envejecer, no hay acción, simplemente van a indicar un estado o un proceso. Ahí tenemos dos ejemplos. Los árboles producen frutos deliciosos. Es un proceso, el proceso de producir frutos deliciosos. Ahí no hay acción, simplemente hay un proceso. Los niños del coro cantan maravillosamente bien. Aquí sí hay una acción. Ellos están cantando, están haciendo la acción. Entonces aquí podemos decir nosotros que sí hay una acción. Entonces, esos son los verbos copulativos, los que van a indicar acciones. Y los copulativos son aquellos que solamente van a servir de enlace. Un enlace quiere decir unir una palabra con otra. Y los copulativos van a enlazar el sujeto y el predicado. Y solamente, ¿verdad? Que quede bien claro, los copulativos solo van a servir de enlace. Y los no copulativos son los que van a indicar acciones. También los verbos no copulativos se dividen en regulares e irregulares. Vamos a ver cuándo se da esto, la diferencia entre los verbos regulares e irregulares. Al conjugarse los verbos que generalmente mantienen su raíz, ya, son los verbos, los que siempre que yo voy a conjugarlo va a mantener su raíz sin variaciones, únicamente van a cambian los morfemas. Comer, comía, comeremos. Ahí vemos nosotros, ¿verdad? Que no va a cambiar la raíz. Simple y sencillamente le vamos a cambiar los morfemas. ¿Sí? Comer. Comer es el verbo comer. Pero cuando decimos comías, cambiamos ías. O sea, el final. Comeremos, hemos. Estos reciben el nombre regulares, los que no cambian su raíz. En algunos otros verbos, el morfema base también cambia. Va a cambiar, como el verbo soñar. Son, donde son se modifica. Ya no voy a decir yo sueño, sino que cambia. Va a decir sueño, sueñas. A estos verbos se les llama irregulares. Cuando yo los conjugo, como estábamos viendo el verbo caber. Ustedes ven que cuando ya se conjuga, ya no vamos a decir yo caber, tú caber. Porque entonces, como decía, ¿verdad? En un video que estuvimos viendo, ahí en eso decía el niño, yo estoy hablando como Tarzán. Ustedes han visto la historieta de Tarzán. Tarzán nunca hablaba con verbos conjugados, siempre hablaba en el verbo así, ¿verdad?
en infinitivo. Cantar, yo amar. Nunca conjugó el verbo. Entonces, eso es nada más una película. Que tal vez ustedes quizás nunca la han visto, porque se daban mis tiempos. Bueno, entonces decimos, ¿verdad?, que algunos verbos cambian el morfema base, como en los verbos soñar. Estos, cuando se están conjugando, se modifica. Al decir sueño, sueñas. A estos verbos se les llama irregulares. Es importante, ¿verdad?, que nosotros hablemos correctamente los verbos, porque así las personas que nos están escuchando hablar o leen lo que nosotros escribimos, van a comprender inmediatamente el mensaje. Pero si nosotros no usamos correctamente la conjugación de los verbos, no nos van a entender. Ahí tenemos, ¿verdad?, un ejemplo del verbo leer. El verbo leer, ustedes pueden notar que cuando dice ellos leen. Pero luego, cuando decimos ellos leyeron, ven ustedes cómo cambia el verbo. Leamos. Cambia, al irse conjugando, va a ir cambiando. El verbo, por eso decimos que el verbo leer es un verbo irregular, porque su raíz cambia. Ellos leen. Leamos, le dice el niño. Nosotros, y ellos leyeron. Entonces, vemos nosotros ahí, ¿verdad?, que este es un verbo irregular, porque al irse conjugando va a ir cambiando su raíz. Muy bien. Vamos a pasar a unos ejercicios aquí, a ver si entendieron lo que acabamos de estar explicando. Ahí tenemos una tabla con unos verbos. Vamos a completar la tabla acerca de la conjugación de los verbos, y para esto voy a darles la oportunidad de que ustedes vayan escribiendo lo que vamos a ir diciendo. Amaneció. Tenemos el verbo amaneció. El verbo amaneció está en tercera persona, está en número singular, está en tiempo pretérito perfecto y es un verbo regular. Porque si yo lo conjugo, el verbo no me va a cambiar la raíz, siempre va a mantener. Yo amaneció, amanecer, amanecerá, amanecería. Entonces vamos a ver nosotros que no va a cambiar, siempre va a mantener su raíz. Ahora, tenemos el verbo traerías. El pretérito, les voy a explicar un poquito acerca de cuándo se da un pretérito perfecto. Un pretérito perfecto es cuando la acción enunciada, o sea, lo que estoy diciendo yo, la acción que estoy diciendo o haciendo, se considera terminada de un modo global y presenta los hechos puntuales, o sea, la acción se da puntualmente. Pero un pretérito imperfecto, que también se ve ahí, podemos ver nosotros, ¿verdad?, que las acciones parecen las acciones pasadas cuyo principio fin no se concreta. Sirven para recalcar la continuidad ante o relación en el pasado. Aquí recalca, mientras que en el pretérito perfecto se da como terminada la acción. Vamos a seguir con el verbo traerías. Traerías está en, vamos a ver, está en la segunda persona. Traerías está, buscábamos está en la primera persona. Moverán está en segunda o tercera persona. Ellos moverán. Moverán. Luego vamos con permiten.
Está en segunda y tercera, o sea, lo podemos usar en la segunda y la tercera persona. Sembré se usa solamente en la primera persona. Yo sembré. Tú permites, permiten. Permiten segunda y tercera persona. Ellos permiten. Él permite. Vamos a ver. No lo quiero confundir tanto con eso. Vamos a ver. Ahora vamos con el número. Número, traerías. Tú traerías en singular. Buscábamos. Plural. Nosotros buscábamos. En plural. Moverán. Está en plural. Ellos moverán. Permiten. Está en plural. Y sembré está en singular. Yo sembré. Ahora vamos a ver en qué tiempo encontramos esos verbos. Condicional. Hay una condición. Tú traerías. Ahí, ¿por qué decimos que es una condición? Porque al decir traerías, es que puede ser que lo trae o no lo trae. ¿Verdad? Luego, pretérito imperfecto. Buscábamos. Yo les hablaba, ¿verdad? Que el pretérito, que es el tiempo pasado, imperfecto, es cuando las acciones pasadas, el principio y fin no se concreta. No sabemos, ¿verdad? Si vamos a encontrar lo que buscamos, ¿verdad? Buscábamos. Entonces, por eso es un pretérito imperfecto. Luego tenemos el futuro, moverán, que lo van a hacer. Permiten. La acción la está haciendo en ese momento. Permiten, presente, y pretérito imperfecto, sembré. Ahora vamos a, si es el verbo que está ahí es, si el verbo es regular o es irregular. Traerías es un verbo irregular. Buscábamos es un verbo regular. ¿Por qué no? ¿Por qué decimos que traerías es un verbo irregular? Porque cuando lo estemos conjugando, el verbo me va a ir cambiando la raíz. Buscábamos, no va a cambiar. Buscar, buscábamos. Buscaréis, buscaremos, siempre se va a mantener bus, la raíz. Moverán. Me estás confundiendo. Moverán es un verbo irregular porque cuando yo lo esté conjugando me va. Permite. Ha habido problemas porque alguien está tocando ahí, entrando y saliendo, entonces por eso se mueve toda la pantalla, ¿verdad? No es que yo lo esté tocando, simplemente alguien está tocando. Bueno, les decía yo que es irregular porque va a cambiar su raíz cuando se esté conjugando. Atraerías, tú traerías, él traería, traímos. Ahí ya cambia, ya la E se convierte en I, traímos. Buscábamos es regular porque no va a cambiar su raíz. Al estarla conjugando, busca, buscamos, buscábamos, buscaréis, no cambia su raíz. Mover, tú mueves, él mueve, ¿ven? Ahí ya cambia, entonces por eso es irregular. Cambia el verbo al estarlo conjugando. Tú permites, él permite, nosotros permitimos, no cambia, entonces es regular.
Yo sembré, tú sembraste, él sembró. Entonces, siembro, mira, ahí ya cambió, siembro. Entonces, por eso nosotros decimos que es un verbo irregular. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que los verbos al estarse conjugando, si al estarse conjugando su raíz cambia, va a ser un verbo irregular, pero si no cambia, es un verbo regular. Se mantiene, al mantener su raíz, el inicio de la palabra, esta no cambia, entonces es un verbo regular, pero si ya cambia, entonces sí podemos decir que es un verbo irregular, porque no, la acción al estar ejerciendo y al estar jugando el verbo va a cambiar. Por ejemplo, les teníamos los ejemplos que tenemos ahí, traer, traerías, tú traes, traemos, trajiste. Ya ahí cambia. Entonces, por eso no podemos decir que es un verbo regular, porque va a cambiar, cambia su raíz al estarla conjugando. El verbo mover, mueven, ya de ahí va a cambiar, mueven. Ya cambió totalmente su raíz, entonces por eso también es irregular. Y el verbo sembrar, porque siembro. Yo siembro, ahí ya cambió su raíz. Entonces, por eso decimos que es irregular. Y luego están los otros verbos regulares. Buscábamos, yo busco, tú buscas, él busca, buscamos. Este no cambia. Al estarlo conjugando no cambia. Y permitir tampoco cambia. Entonces, por eso estos verbos son regulares, porque mantienen su raíz, mantienen el inicio de la palabra sin que haya ningún cambio. Tú permites, él permite, permitimos, permitiremos, ¿ven? No se mantiene igual, no va a cambiar en ningún momento. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan cuándo es un verbo regular y cuándo un verbo es irregular. Vamos a ver, aquí tenemos unos ejercicios. Dice, marque con X los cuadros de las formas verbales correctas y corrija los incorrectas. Tenemos, por ejemplo, ahí, rompido. Nosotros no podemos decir rompido. Rompido sería del verbo romper. Yo he rompido. Entonces, ¿ustedes creen que es correcto decir la palabra rompido? No. No. ¿Cómo diríamos entonces? ¿Cómo diríamos? Roto. Está roto. Entonces, ahí nosotros marcamos con una X, porque dice ahí, marque con X en los cuadros de las formas correctas. Y ahí no le vamos a poner X porque está, vamos a ponerle, dice, vamos a corregir, no le vamos a poner X porque no está correcto, pero sí la vamos a corregir. Entonces, escribiríamos la palabra correcta. Roto. 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 Escriban la palabra con X. Tiene que corregirlo. Entonces escriban la palabra correcta ustedes ahí. Roto. Tradujiste. Vamos a ir una por una. Tradujiste. Vemos que la palabra tradujiste está correcta. Por eso dice, marque con X en los cuadros las formas verbales correctas. Entonces, tradujiste, le ponemos una X porque está correcta. Me tradujiste el texto. Entonces, sí está correcto. Entonces, no la vamos a corregir. Pero creíste. Creíste. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué creen ustedes que creíste está incorrecto? ¿Qué estará incorrecto creíste? ¿Qué lo hace incorrecto esa palabra? Fíjense bien. Tiene S al final. Correcto, porque tiene S al final. No tengo que decir yo, me creíste. ¿Me creíste? Entonces, tenemos que eliminarle la palabra, la S a la palabra, porque entonces, si ya le escribo la S, ya está incorrecto. Andaron. Andaron. Es que ellos andaron el camino. Andaron vendiendo topoillos, por ejemplo. ¿Podemos decir así nosotros?
No, ¿verdad? Tenemos que decir anduvieron. Ellos anduvieron en ese camino. Ellos anduvieron paseando. No podemos decir ellos andaron, aunque el verbo es andar. Pero ven ustedes ahí cómo le cambiamos. Andaron, anduvieron. Luego está imprimido. Esta palabra imprimido la usamos mucho, pero sí está correcto. Imprimido. Luego está condujo. Condujo, está correcto. Reducieron. No podemos decir reducieron, decimos redujeron. Miren, redujeron. Reducieron el presupuesto el gobierno. No, redujeron el presupuesto. Redujeron la cantidad de tareas que ahorita con la pandemia se les redujo. Reducieron. No podemos, se reducieron las tareas, no. Se redujeron las tareas. No podemos decir sabieron. No se dice sabieron, sino que supieron. Supieron entender el tema. No, es que ustedes sabieron cómo hacerlo. No sé, vean qué feo se oye eso. Sabieron. Cuando uno no sabe hablar, porque no sabe el uso. ¿Por qué nosotros decimos que es importante que nosotros sepamos gramática en español? Porque imagínense, es cierto que nuestro idioma, pero nuestro idioma a veces no lo hablamos correctamente. Es por eso que el gobierno se interesa mucho, porque los alumnos de las escuelas aprendan español correctamente. Porque imagínense nosotros hablando con otras personas de otros países y diciéndole, reducieron. Es que reducieron. Es que sabieron ellos. Es que dijeron. Entonces, las personas saben. A veces yo por ejemplo una vez tuve un problema porque dije una palabra mal dicha. Porque a veces uno tiene errores ortográficos y dice mal las palabras. Y un señor que era suizo me corrigió. Entonces, por eso, ¿verdad? Nosotros debemos de interesarnos mucho en saber la forma verbal, en saber cuándo nosotros vamos a decir una palabra correctamente. Y esto es lo que enseña el español, hablar correctamente. No podemos decir reducieron, sino que redujeron. ¿Sabieron? ¿Sabieron ustedes el concepto? No, es que se oye feo. ¿Supieron ustedes cómo arreglar el problema? ¿Sabieron cómo arreglarlo? ¿Ven cómo la diferencia entre cuando uno habla? ¿Supieron? ¿Dijeron? Ahora, puso, sí está correcto. Entonces, ¿cómo se descubre que estos verbos irregulares pueden causar confusión? Porque esto se da, la confusión de los verbos se da en los verbos irregulares. No es en los verbos regulares, es en los verbos irregulares donde se da la confusión, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, ¿verdad? Usamos la raíz correctamente, pero en los verbos irregulares no. Entonces es ahí donde vamos nosotros a descubrir cuándo es que se da, ¿verdad? Esta confusión. Vamos a ver acá, dice, ¿cómo se descubre que estos verbos irregulares pueden causar confusión? Porque tienen un cambio en la raíz al conjugarse. Ahí, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que esta palabra está mal dicha o mal escrita porque cuando escribimos la raíz tiene que sufrir un cambio. En el ejemplo de supieron, si la raíz es el saber, ¿verdad? Porque es del verbo saber. Entonces, saber al conjugarse va a cambiar. No podemos decir sabieron, se dice supieron. Entonces, ven cómo cambió totalmente la raíz. Supieron, no sabieron. Aunque sabemos que es del verbo saber, pero no vamos a usar así, de esa manera. Un verbo regular se conjugaría como sabieron o rompido, si fuese regular. Pero como no es regular, no podemos decir sabieron ni vamos a decir rompido. Está rompido. No podemos decir así porque se escucha, la sintaxis de la oración se va a escuchar mal. Entonces, decimos roto. Está roto. Está roto mi libro, está roto mi vestido. No podemos decir está rompido, aunque es del verbo romper. Entonces, podemos ver ahí, ¿verdad? Que hay que saber utilizar muy bien los verbos al conjugarse.
No importa, ¿verdad? Que el el inicio comience con romper. Pero yo al conjugarlo, tengo que usarlo de la manera correcta. Está roto. Roto. Entonces, es ahí, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que identificar cuando un verbo está regular y cuando es irregular. Cuando yo esté conjugándolo, yo me voy a dar cuenta, al irlo conjugando, si es regular o es irregular. Porque al irlo conjugando, la raíz no se va a aparecer en un verbo irregular. Va a cambiar totalmente. Mientras que en los regulares siempre va a mantener su raíz. Yo voy a ir conjugando y el verbo se va a mantener. La raíz va a cambiar al final, pero no al principio. Entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta cuando un verbo es regular y cuando es irregular. Entonces, ahí, ¿verdad? Nosotros notamos, ¿verdad? Cómo los verbos son copulativos cuando son verbos regulares y cuando son verbos irregulares. Al momento de estar conjugando, yo me voy a dar cuenta, ¿verdad? De eso. Vamos a ver si tenemos otros ejercicios. Ahí tenemos otro ejercicio. Dice, clasifique los verbos de la izquierda donde corresponde la tabla. Escribirá, intentaba. Ahí tenemos escribirá. ¿Será regular o irregular el verbo escribirá? Vamos a ver. Escribirá es un verbo regular, porque no va, yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, es regular. Escaló, vamos a ver, escaló. Y intentaba es un verbo regular. Luego, quiso o fuimos, vamos a ver qué tipo de verbo es. Despertaron, escaló. Y luego tenemos ahí, leyeron, es irregular. Fuimos, sentiría, quiso. Copulativo, vamos a ver cuáles son los copulativos que aparecen aquí. Estuvo, pareció. Pareció, fuimos. Estuvo, escribirá, leyeron, escribirá. Hizo, escaló, despertaron, intentaba. Vamos a ver. Les decía yo que los verbos copulativos son los que solo sirven de enlace. En el caso de pareció, fuimos y estuvo, ahí está el verbo parecer. Fuimos es del verbo ser. Y estuvo es del verbo estar. Ser, estar y parecer. Ahí están los verbos copulativos. Y luego los no copulativos, estos no indican acción, simplemente sirven de enlace. Y luego los no copulativos está escribirá, leyeron, sentiría, quiso, escaló, despertaron, intentaban. Esos son verbos no copulativos. Ahora, en la lista que sacamos de los verbos regulares, o sea, los que no cambian su raíz, encontramos escribirá, intentaba, despertaron y escaló. Ahora, en los irregulares, que son los que cambian su raíz, al conjugarse encontramos en esa lista leyeron, porque es del verbo leer. Fuimos, que es del verbo ir. Sentiría, del verbo sentir. ¿Por qué es irregular? Porque al irlo conjugando va a cambiar. Porque diríamos, yo no diría, yo siento. ¿Ven? Ya iba a cambiar. Entonces, desde ese momento se convierte en irregular. Del verbo querer, quiso, yo quiero. Ahí ya cambió, quiso. Y estuvo, del verbo, yo estuve, tú estuviste. Él estuvo, estaremos. Estaré. Y pereció, del verbo perecer. Yo perezco, tú pereces. Yo estoy. ¿Ven cómo cambian en esos verbos? Entonces, por eso decimos que son irregulares, porque cuando yo lo estoy conjugando, me cambia totalmente la raíz. Ya no se escribe igual como el inicio. En cambio, los regulares sí, ¿verdad? Siempre van a mantener su raíz
los verbos irregulares no la van a mantener, sino que van a cambiar en algún momento de la conjugación, va a ir cambiando. No la va, en algunos casos la mantiene, ¿verdad? Pero en otros no. Entonces, por eso no podemos decir con una vez que lo cambie, nosotros ya sabemos que es irregular. Con una sola vez, ya decimos que el verbo es irregular. Porque en los regulares en ningún momento cambia, pero en los irregulares sí. Y los copulativos, ¿verdad? Son el verbo ser, estar y parecer. Ahí pareció, fuimos y estuvo, estamos usando, ¿verdad? Los verbos ser, estar y parecer, nada más que ya están conjugados. Y luego los no copulativos, que son los que indican acción. Escribirá, leyeron, sentiría, quiso, escaló, despertaron, intentaba. Yo les digo, ¿verdad? Que los verbos no copulativos a veces, ¿verdad? Hacen acción, pero también, ¿verdad? Hay unos verbos que también, ¿verdad?